Una de las entidades que muchas personas llegan sin entender cuál es el verdadero fundamento y cómo funcionan las cosas es la iglesia. Mucha gente se llena de frustración, mucha gente ha llenado su vida de tristeza porque no ha entendido cuál es la verdadera forma, cómo funciona la iglesia. Y saben, a primera vista, ¿quién no quisiera ser parte de una comunidad donde todos se aman, donde todos se aceptan tal cual están, donde todos se ayudan mutuamente? ¿Quién no quisiera eso? Sin embargo, parece que a veces la iglesia para muchas personas se ha convertido en ese producto que vemos en la vitrina del supermercado, que a primera vista da la impresión de que es buenísimo, que es lo que justamente necesitamos en nuestra casa, pero que una vez cuando llegamos a la casa, lo abrimos, nos damos cuenta que no era lo que creíamos que era. Así es, muchos de los que me están escuchando en este momento han pasado por esa experiencia, hasta el punto que ya no se congregan, ya no van a una iglesia, ya la odian porque lo que realmente esperaban no fue lo que realmente vivieron. Y eso ocurre porque tal vez tú y yo no nos tomamos el tiempo de leer la letra pequeña. Aquella letra que decía realmente cuál era la forma y qué era lo que debíamos esperar de la iglesia. Cuando nos preguntamos cuál es la forma y qué debemos esperar, tenemos que irnos a la Biblia. Es el único libro que realmente muestra cómo y quién es el fundamento de la iglesia, quién es el dueño, a quién le pertenece, qué debemos hacer. Cuando nosotros entendemos eso, llevamos a nuestra vida una experiencia de menos frustración, de menos dolor. ¿Sabes que la Biblia tiene la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18? Y dice cómo funciona la iglesia. En ese texto, Cristo anuncia su creación, la creación de la iglesia como tal. Y ahora dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Cuando tú lees ese texto, no lo puedes sacar del contexto. Versos más adelante, el versículo 16, Jesús había recibido el anuncio a través de Pedro. El Espíritu Santo se lo había revelado a él. Y ahora Pedro había reconocido que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías esperado y por lo tanto el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús se sentía contento de que Pedro recibiera tal instrucción, tal divinidad, tal demostración de lo que él era como una deidad. Y no solamente eso es importante, sino que esa demostración era el hecho de que Él crearía su iglesia, que ella estaría fundamentada sobre sí mismo, es decir, sobre Jesús, y que el triunfo de la iglesia siempre está asegurado si nosotros hacemos lo que el Creador dijo. Y por eso nosotros tenemos que meditar en las palabras de Jesús. Cuando tú y yo meditamos en esas palabras, podemos entender que sus palabras conciernen a cuestiones que son el fundamento de la existencia de la comunidad de los creyentes. En primer lugar, tú tienes que entender lo siguiente, y es que esa declaración estableció que el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia no le pertenece a una familia en especial. La iglesia no le pertenece a un apellido en especial. La iglesia no le pertenece a un grupo de personas en especial. Lo que tenemos que entender en esta ocasión es que la iglesia le pertenece a Jesús. Y Él no dijo que la iba a fundar para entregársela a unas personas, ¿ves? Él nunca dijo allí en ese texto, porque yo cuando leo edificaré mi iglesia, no nos está diciendo el texto que nosotros podíamos usarla como si quisiéramos. Él no está diciendo ahí en el texto, tú puedes dirigirla como te dé la gana. Tú puedes administrarla como te parezca, como te enseñaron en la universidad, como tus padres lo han hecho. Él no dijo eso. Él no dijo que cuando la fundara se le iba a regalar a alguien en especial porque le caía muy bien. Eso no fue lo que dijo Él. ¿Sabes? Cuando tú y yo entendemos estas palabras, en realidad debemos entender que Él nos está diciendo, yo no tengo planes de entregarle la propiedad o el control de la misma a nadie que no sea yo mismo. Yo no me propongo que se acomode a los deseos o a los gustos de nadie aparte de mí mismo. ¿Sabes? Hay un texto particular que me llama la atención que está en el libro
la iglesia remanente en la página 12 y dice lo siguiente: el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, ninguna ley reconocida por ella, sino sea la suya propia, la autoridad que guíe la iglesia. El primer error que cometemos mucho cuando nos acercamos a una iglesia y queremos hacer parte de una iglesia es que queremos que la iglesia se acomode a nuestros gustos, a nuestra manera de pensar, y que esa iglesia se haga lo que yo quiero ser. Pero esa iglesia no existe, porque Dios no creó una iglesia de acuerdo a tus gustos. Dios no creó una iglesia de acuerdo a tus deseos, pero Él sí crea una iglesia de acuerdo a las necesidades de una persona en rebelión. Y esa eres tú, ese soy yo. ¿Sabes? Cuando tú y yo entendemos eso, entendemos que necesitamos reconocer que las Sagradas Escrituras nos dicen, y Pablo lo afirma en el libro que encontramos allí, y él lo dice claramente: ¿para qué existe la iglesia? Para glorificar, para complacer, para servir y cumplir los planes y propósitos, pero de Jesús, no los míos, no los tuyos. Mi querido amigo, tú tienes que entender esto, porque cuando tú intentas asistir a una congregación para complacerte, tal vez nadie más vaya. Cuando tú sacas una iglesia de acuerdo a tus deseos, a lo que tú te parece maravilloso, tal vez nadie más asista. Y tenemos que entender de que nuestra presencia en la iglesia o la presencia de una figura personal, política o lo que sea, un influencer, no cambia los que Dios hizo en la iglesia, y es la iglesia le pertenece a Dios. Cristo Jesús es y será siempre el dueño. No hay otro dueño. ¿Ves? Por eso nosotros no hemos entendido eso, y el problema que tenemos en las congregaciones es que las personas nos creemos los dueños de las congregaciones. Creemos que eso le pertenece a mi familia. Creemos que por el liderazgo que yo tengo en la iglesia, yo puedo hacer y deshacer en la iglesia. Creemos que nosotros podemos darnos opiniones, ideas, y donde gastamos dando energías, tiempo, imponemos nuestras opiniones, batallamos con personas porque no hemos entendido que no somos los dueños, ni esa persona con la que estamos batallando es la dueña. ¿Sabes? Es de muy mal gusto que alguien que llega, digamos, una familia, se pasa a una casa y entonces ellos se están instalando. Si llegas tú de metiche a entonces decir: yo creo que esos muebles no quedaron como que muy bien puestos. Esos muebles, como que aquí no se ponen los muebles. Venga, la mesa aquí no va a la mesa. La cocina que ya está hecho, ya prefabricada, no. Allí podemos ponerle otra cosa. Así hacemos nosotros. Jesús dejó claramente qué era lo que Él esperaba de la iglesia, pero nosotros creemos que haciendo ciertas actividades, reorganizando las cosas, entonces allí la iglesia va a mejorar. Pero es de muy mal gusto uno ir a una casa ajena y llegar a ir criticando todo lo que uno ve. Es de muy mal gusto que tú te unas a una comunidad cristiana e iniciar a juzgar y criticar todo lo que viste en aquel lugar. Eso no es lo que uno va a hacer a una iglesia. La iglesia no existe para que nosotros vayamos a buscar los errores. Nosotros debemos ir y permitir que Dios trabaje en nosotros y hacer lo mejor que podamos y permitir que otros también lo hagan. Pero nosotros tenemos problema grande nosotros en nuestro corazón. ¿Sabes? Porque cuando llegamos, creemos que Jesús nos dio un poquito de control de su iglesia. Creemos que Jesús nos dio algo de su propiedad en la iglesia. Pero yo quiero decirte que Jesús cuando iba a formar la iglesia, no llamó a los discípulos y les preguntó: bueno, Pedro, dime tú, ¿qué ideas crees tú que podemos implementar así para que la iglesia funcione hermosamente?
Jesús no le dijo, oye Juan, tú que eres el mío, el discípulo amado, dime qué cosa podemos hacer para atraer más jóvenes. No, mi querido. Todo constructor sabe que lo primero son los cimientos. ¿Y sabes qué dice 1 Corintios 3:1? Pablo lo recuerda y nos dice lo siguiente. Nosotros, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabes? Lo que tú tienes que entender es que el fundamento de todo lo que tú haces debe ser Cristo. El fundamento no debe ser agradar a una persona ni a ti mismo. El fundamento no está en querer y en pretender que mis ideas, mis opiniones, mis maestrías, mis doctorados, mis estudios profesionales me capacitan para poner otro fundamento que no sea Cristo. Porque siempre que tú pongas un fundamento que no sea Cristo, la estructura va a caerse. Y la estructura es la iglesia. Y la estructura que es la iglesia está conformada por personas y esas personas van a caerse. Si tú y yo hacemos algo en la iglesia que no sea el fundamento de Cristo, la iglesia no es lo que realmente debiese ser. A la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué entonces las personas se alejan? ¿Por qué entonces las personas se desaniman? ¿Por qué entonces la gente que llega no permanece? No te pierdas nuestra próxima perla espiritual. Y aquí te lo vamos a contar. ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas que llegan se van? ¿Por qué la iglesia a veces pasa por ciertas circunstancias? Pero hoy tú y yo debemos entender que el único fundamento de la iglesia no es lo que tú deseas, ni lo que tu amigo quiere, ni lo que la congregación pide, sino Cristo. Y si Cristo no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores.